Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Huáscar López. Mi nombre es Mariela Prado. Mi nombre es Gianmarco. Y en esta oportunidad nuevamente con ustedes para poder compartir otro tema interesante para la iglesia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la crítica en la iglesia, pero siempre con la reverencia a Dios. Vamos a agradecer en una oración. Voy a pedir a Gianmarco que pueda entregar este tiempo para que Dios nos pueda guiar. Está bien. Inclino nuestros rostros. Gracias, Señor, por este día, por este momento que nos permite, Señor, llegar, Señor, a cada hogar, Señor, a cada persona que esté viendo este video. Señor, bendice, Señor, abre su entendimiento, Papito Santo, para que ellos puedan entender, Señor, todo lo que queremos enseñar aquí. Entonces te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, el tema es en sí polémico porque no se habla mucho sobre esto, pero sí, digamos, es necesario escudriñar algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿por qué existe la crítica? Gianmarco, ¿por qué existe la crítica? Bueno, pues podría tomarse la crítica de varios puntos, ¿no? O aspectos, pero lo que mayormente resalta es lo físico, ¿no? Y no lo espiritual, más que todo en lo que es en la iglesia, ¿no? Y esto pasa y lastimamos muchas veces a las personas que, bueno, nos rodean en la congregación, ¿no? Y nos manda la Biblia específicamente a sanarlos, a curarlos, a restaurarlos y a levantarnos, lo cual no pasa con Carlos. ¿Alguna vez te ha tocado, Mariela, criticar o has sido criticada dentro de tu experiencia, digamos, en la iglesia o fuera de la iglesia también? Lamentablemente pasa. Es triste, pero pasa porque hay personas que, digamos, no están conformes con nada y siempre están observando y cuestionando todo. Y bueno, la crítica hay que saberla superar, ¿no? Y reflexionar acerca de ese tema. Gianmarco decía una cosa muy importante, ¿no? En la parte espiritual afectamos a la parte psicológica, porque una crítica, una palabra, muchas veces afecta más que, digamos, un golpe físico. Huáscar, ¿para ti qué es la crítica? Bueno, la crítica, ¿no? Estaba revisando algunos conceptos, ¿no? Que decía es dar una opinión, ¿no? O juzgar, puede ser en este caso a alguien o a lo que alguien dice o a algo que se está haciendo, ¿no? Y esto puede resultar ya sea de una manera que afecte positivamente o negativamente. Por lo general siempre es de manera negativa, ¿no? Porque es desde un punto de vista objetivo, ¿no? Es lo que a mí me parece o como a mí me han enseñado, como a mi amigo me han dicho, como en mi casa me han enseñado, ¿no? Y lamentablemente, como dices, no solamente pasa aquí en la iglesia, sino con nuestros amigos, en la familia, y llega realmente a lastimar a las personas. Sí. A ver, ¿qué nos dice la Biblia en torno a la crítica? En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 41, nos dice: ¿por qué miras la paja la paja del ojo de tu hermano y no te echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, nos estamos siempre fijándonos, ¿no?, en las pajitas de los demás y no nos fijamos que tenemos un tronco en nosotros. Yo quiero empezar esto y terminar con lo mismo. Voy a terminar diciendo que no debería de existir la crítica, pero sí debería de existir la autocrítica, porque ahí va a haber una madurez no solamente espiritual, sino también emocional, de antes de juzgar, antes de criticar a alguien, mirarme cómo estoy yo. Entonces sí, digamos, para mí está permitido, es permitido, ser autocrítico, porque eso ya va a un tipo de madurez, digamos, ¿no? Autovalorarnos, autocriticarnos, mirarnos cómo estamos primero. Pero hagamos una comparación entre crítica y consejos. Crítica versus consejos, Gianmarco. ¿Qué es? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, más que todo, pues los consejos te ayudan a mejorar, ¿no? Se hacen desde un punto de vista, pues, no subjetivo como es la crítica destructiva, ¿no? Porque la crítica subjetiva es esa, ¿no?, la que te daña. Y el consejo más que todo va orientado a que mejores, porque se ve una falencia y esa persona ve en ti esa oportunidad de que puedas mejorar. ¿Alguna vez te ha tocado, digamos, alguna vez, Mariela, dar un consejo? ¿O alguna vez has entrado en ese punto, digamos, de dar una crítica constructiva, digamos, ¿no? Sí, puede ser.
varias veces, el consejo debe ser de acuerdo a la palabra, para empezar, ¿no? Y se debe decir siempre en forma amable, con amor, mejor si es a solas, y sin lastimar a la persona, ¿no? Ya, exhortando con Exhortando amor y con sazón, como dice Colosenses. A ver, Huáscar, si una persona no ha construido nada en su vida, ¿será que podrá dar consejos o críticas constructivas, como dice? No. En mi opinión, no, porque es, ahora, como un ejemplo te pongo, ¿no? Imagínate que yo soy un jugador de fútbol, ¿ya? Y viene una persona que solo ha visto fútbol, ¿no? Y nunca ha jugado y me ve jugar a mí mal y me quiere dar un consejo, ¿no? De que así tienes que patear la pelota o así tienes que hacerlo, ¿no? Y mientras que esa persona nunca ha hecho nada, ¿no? O sea, nunca se ha puesto en la cancha y agarró una pelota, ¿no? Entonces, de esa manera. Y nos cuesta, digamos, comprender muchas veces porque nos adelantamos a los juicios de valor, ¿no? O sea, no investigamos, no nos convencemos, no tenemos, digamos, un argumento sólido para poder, no sé, qué sé yo, digamos, decir algo de alguien. Siempre nos adelantamos así, puede ser por esto, pero cuando uno le toca vivir, otra cosa es, como decía Huáscar, con guitarra. Otra cosa es cuando a ti te toca, digamos, por ejemplo, un ejemplo les doy, digamos, ¿no? Que no me gusta cómo cocina, pero sabes cocinar, digamos, ¿no? No me gusta cómo alguna vez has limpiado, no me gusta lo que me lo lavas alguna vez. O sea, tenemos que entender desde ese punto de vista que la crítica constructiva tiene que ver en base a que una persona realmente pueda realizar eso. No puedes criticar, juzgar algo que tú no lo puedes hacer, ¿no? Por eso siempre decimos, es mejor ser protagonista que ser espectador. Cuando eres espectador nunca vas a poder comprobar lo que se puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, vayamos a esto de crítica versus consejos. O sea, un consejo es diferente a una crítica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Un consejo es con mucha sabiduría y también es con mucho amor. Una crítica, ni siquiera la crítica muchas veces te lo dicen en tu cara, sino hablan detrás de ti, ¿no? Te critican, ¿no? Y aquí en más ejemplo vemos esto, Mariela, un hombre tan sabio, tan bueno, sin pecado, que hizo siempre lo correcto, Jesucristo, aún siendo él como era, fue criticado por la gente. ¿Cuánto más podían hablar mal de nosotros, no? Pero, ¿Dios está de acuerdo con la crítica, Gianmarco? No, porque, bueno, pues uno de los ejemplos que nos da es lo que pasó con María y Aarón, ¿no? Luego de que criticaron a Moisés por su esposa. Y bueno, pues Dios se enoja mucho con ellos, incluso le pone lepra, ¿no? A María. Y bueno, pues Dios se molesta mucho con nosotros cuando hablamos mal de nuestros hermanos o amigos, ¿no? Porque realmente nosotros, pues en algún momento lo vamos a hacer, pero es importante, ¿no? Saber pedir perdón a tiempo, porque puede ser una bomba de tiempo que en algún momento esa persona, pues nos llegue hasta odiar, ¿no? Y bueno, también poner freno a nuestra lengua en algunos momentos de ira, ¿no? Que ya queramos sacar todo y ya no podamos resistir más, pero es como dicen Proverbios, que es mejor apagar, ¿no? Esas llamas de ira que hay en las otras personas hacia nosotros, que en algún momento va a llegar eso. En el libro de Santiago, del capítulo 1, 2 y 3 en adelante, habla acerca de lo que es la lengua, ¿no? Hay una cosa que nos mete en muchos problemas muchas veces, ¿no? Porque las personas no hacemos el proceso, como debería decir, el dominio propio, el autodominio, es decir, sentir, pensar, analizar antes de hablar y actuar, ¿no? Hacemos al contrario muchas veces y es que después estamos asintiendo en esa situación. Pero ¿cómo lo ves, Huáscar? ¿Por qué Dios no está de acuerdo con la crítica? Bueno, porque en primer lugar lo que la Biblia nos llama no es primero a exhortar, a redarguir a un hermano que tal vez haya caído en pecado, y lo que yo siempre parto y el Señor me ha enseñado es que tener misericordia con los demás, porque nadie está libre de pecar, ¿no? Y al día siguiente al hermano al que yo le critique o al que le hable mal, al día siguiente puedo ser yo el que cometa el mismo pecado y aún peor, ¿no? Y lo que siempre nos manda la Biblia es hablar con amor a los hermanos, amar. Jesús nos ha dicho que el que le ama guarda los mandamientos, y uno de los mandamientos ha sido que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, ¿no? Y es muy importante el proceso por el cual tenemos que nosotros exhortar, llamar la atención, si se quiere, a las personas. Primero a solas, después con un testigo y después en público. Existe un proceso.
Además, la Escritura nos llama a que seamos éticos, no critiquemos a solas o digamos, exhortemos a solas y podamos, qué sé yo, pues recompensar, honrar a las personas en público. Es una persona que tiene integridad y tiene ética, ¿no? Delante de Dios, temor de Dios, porque haces las cosas como quieres que te traten así, tú también tienes que dar ese trato. Por eso quiero decirles, si en algún momento, digamos, usted ve que algún hermano en la congregación, un amigo, está en pecado, usted tiene el deber, como dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, ayúdense unos a otros, dice, en el capítulo 1, dice, versículo 1 de capítulo 6 de Gálatas, dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Como decía Huáscar, también podemos caer. Pablo dice, el que no cae resbala. Cuidado siendo ustedes heraldos, o sea, quiere decir ejemplo para los demás, también ustedes puedan en algún momento caer. Nadie estamos libres de caer. Y en esto tenemos que ser como quien dice, bien serios en nuestras vidas. En algún momento en lo que usted puede criticar a una persona, usted puede caer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos. En alguna oportunidad me ha tocado a mí, digamos, no criticar a las personas que se enferman, ¿verdad? Ay, ¿por qué se enferma? Enfermos nomás andan. Así hablamos cuando somos inmaduros. Pero cuando me tocó a mí, o sea, cuando yo me enfermé, entonces pude entender qué se siente estar enfermo. Entonces, a partir de ese momento, yo ya no miro como antes miraba, ¿no? Los criticaba, ay, ¿por qué se enferman? Ay, los demás, no, sino que tengo misericordia, porque sé que es enfermarse. El Señor me ha puesto eso. Entonces, ya entiendo eso, Gianmarco. Creo que es muy importante esta parte, ¿no? Sobre Dios, sobre la crítica. Sí, es muy importante aclarar, ¿no? Más que todo, pues, que las personas que controlan su lengua son las que más disfrutan la vida, porque vivir peleado con las personas, amargar la vida a los demás, como hacían los fariseos y los saduceos, ¿no? Que en vez de edificar las vidas de los demás, pues se fijaban en sus errores y directamente los acusaban, los criticaban, incluso hasta los llegaban a apedrear, ¿no? Y son los que más estaban en contra de Dios, ¿no? Y bueno, ellos incluso estaban esperando a Jesús, pero no se dieron cuenta de que Jesús estaba ya con ellos, porque pasaban por alto todas estas cosas de el amor de Dios y la gracia, ¿no? Y bueno, pues también está eso de que nosotros como cristianos tenemos que ayudar a los demás si estamos viendo alguna falencia, ¿no? Para ayudarles a que se levanten en algún momento de algún vicio, de algún pecado que esté destruyendo su vida, ¿no? Uh-huh. Pues es importante hablar con los demás y no cerrarnos en las cuatro paredes, ¿no? Uh-huh. Si somos maduros, deberíamos ayudar a los que son un poco menos maduros. De eso se trata. La Escritura nos habla de eso en el Nuevo Pacto. Pero ¿cómo tratamos con la gente que critica, Mariela? Puedo leer aquí la palabra sí, de Dios. Sí. En Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza será conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, debemos nosotros tener misericordia de las personas que critican, ¿no? Verlas como el Señor las ve. No sabemos qué problemas han tenido, qué cosas han pasado. Y bueno, si tenemos que decirles algo, hacerles notar alguna cosa, hacerlo a solas y hacerlo como aquí dice, con gentileza, con amabilidad. Puede que lo tomen el consejo como que no, pero ya nosotros hemos cumplido con darles el consejo, ¿no? Con exhortarles. Para ti, Huáscar, ¿cómo sería tratar con la gente que critica? O sea, ¿qué podemos hacer con esta gente? Siempre hay gente que critica, ¿no? En todos los ambientes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que empezar a crecer maduramente, ¿no? O sea, siempre va a haber personas que te critiquen y yo siempre creo, ¿no? Que no siempre a todos les vamos a caer bien, ¿no? Siempre va a haber alguien al que encuentre algo malo en nosotros y tomarlo con madurez, ¿no? Y como decían aquí ustedes, repetían, y volver a decir, hablar a solas con ese hermano, ¿no? En amor, haciéndole notar tal vez, como decía Mariela hace rato, con sabiduría, porque el consejo es eso, ¿no? O sea, tener una opinión sobre algo, pero encaminar hacia algo, ¿no? Y qué mejor encaminar a lo que dice la palabra de Dios, o sea, tratar ese tema con amor.
y no, ya que nosotros somos crecidos espiritualmente, no tomarlo a mala, ¿no? Y decir, no, me han criticado, o agarrarme con esa persona, ¿no? Con sabiduría, paciencia y amor, como dice la palabra. La madurez no solamente es espiritual, Gianmarco, es también emocional, ¿no? Sí, bueno, en otro momento hemos hablado de lo que es el crecimiento espiritual, ¿no? Y les invitamos a que vean esos videos. Y bueno, pues en esos 4 ámbitos está el social y bueno, demás ámbitos que deberíamos tener madurez, porque no solamente es un ámbito, sino tendría que ser los 4 como nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues en cuanto a tratar con las demás personas, pues es mejor no pelear, no discutir con las personas iracundas. Si en algún momento hasta Proverbios hace mucha alusión a las personas que son iracundas y necias, ¿no? Y les manda a que nosotros pues no nos juntemos con ellos, pero también nos manda a corregirles, ¿no? En algún momento. Y bueno, también van a haber personas mayores, bueno, especialmente a mí me ha tocado lidiar con adultos mayores, ¿no? Que bueno, directamente ya venían a decirme cómo hacer las cosas, porque bueno, pues era en su tiempo como se hacían, pero ya no se hacen así en la actualidad, o sino con, bueno, pues otros jóvenes de mi edad, ¿no? Que bueno, se dedican más a otras cosas y no a edificar, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Conocer nuestra posición como cristianos, ¿no? Y educarnos, ¿no? Edificarnos leyendo la Biblia, que Proverbios pues es de mucha ayuda para que la gente adquiera sabiduría. Para ir concluyendo este tema, porque queremos que sea corto, pero al mismo tiempo que vaya al grano, digamos, que seamos puntuales. Termino con lo que he empezado yo, autocrítica antes de crítica. Mírense antes ustedes cómo están delante de Dios para poder hablar de alguien. Eso es madurez, no solamente espiritual, sino emocional. Y esto que dice Pablo en el mismo libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, dice, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios apruebe todo lo que estoy haciendo, dice. Entonces es importante el que nosotros podamos agradar en todo momento y en todo lugar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es importante en nuestras vidas. Él nos direcciona, Él nos da todo. Nosotros no vamos a llegar a agradar toda la vida a las personas, porque si quieres agradar a Dios, siempre va a haber gente que no le vas a agradar. Pero yo te digo un consejo: agrada a Dios, es lo más importante, porque en eso consiste la obediencia. Vamos a ir concluyendo, Huáscar. Yo quiero compartir aquí unos versículos que están en Mateo, capítulo 7, del 1 al 2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y esta... Bueno, quería yo agradecer en esta oportunidad a todos los que estamos acá, y además de agradecer por la vida de Gianmarco. Él ha sacado este libro, este material que se refiere justamente a lo que nosotros estamos hablando en esta oportunidad, crítica dentro de la iglesia. Espero que usted pueda adquirir. Vamos a poner en el pie de pantalla los teléfonos donde usted puede comunicarse y pueda facilitar, porque lo que hemos hablado no es una parte de la introducción y algunos temas más, porque es muy completo, digamos, todo lo que tiene que ver con la crítica en la iglesia. Espero que haya sido de mucha edificación para su vida este video, y síganos a través de las diferentes redes y plataformas en el internet. Que Dios le bendiga, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bendiciones.